domingo se cogía al presidente y a la vicepresidenta de la República. Esa pareja que resultó ganadora de las elecciones es la misma que ganó en el 20, Luis Abinader y Raquel Peña. Al Senado van 32 senadores. Hay un buen grupo que repite. Un buen grupo de senadores que repite. Podría decirse que los que no repiten son el de Pedernales, que ahora pasó de la Fuerza del Pueblo y el PLD al PRM, el de La Romana, que antes era del PRM, se fue al PRD y ahora pasó a la Fuerza del Pueblo, La Victoria, y en el Distrito Nacional, que era del PRM, y pasó a la Fuerza del Pueblo. Pero el PRM tendrá 29 senadores y 3 la Fuerza del Pueblo. El PLD en 30 años, la primera vez que lo sacan del Senado de la República. Resulta que en la Cámara de Diputados, el PRM tiene 29, pero ahí está Antonio Marte, que tiene su propio partido, Ramón Rogelio Genao de La Vega, que se dice reformista, ahí van 2, faltaría un tercero, porque el PRM tendría serían 25 los del PRM, 25 o 26 los del PRM. Bueno, ok, pero está Ramón Rogelio Genao y Antonio Marte, que no son propiamente del PRM. Sin embargo, en los diputados, el PRM lleva 142, en la totalidad de los diputados del PRM. 28 la Fuerza del Pueblo, 14 el PLD. Señores, esto es para uno sentarse tranquilo y no embriagarse, no emborracharse por el aroma de que usted ganó una posición ahora en el 24. PLD con 30 años de ejercicio gubernativo, 30 años teniendo senadores y diputados, se queda fuera sin senadores, con 14 diputados después que llegó a ser mayoría absoluta en el Congreso Nacional. Pero el caso del PRD, un solo diputado hasta hoy. ¿Qué falta por definirse de los 190 legisladores que van a la Cámara Baja? Los diputados nacionales. Y ahí se cogen 5 diputados nacionales. Hay que esperar que la Junta diga. Es igual que al Parlacén, los diputados al Parlacén ahora se cogen en función de los votos de los senadores. Antes era por los votos generales que se cogían. Entonces, yo tengo un amigo que iba en la plantilla del PLD, pero iba en número alto y él prefirió mucho antes de todo esto decir, mandé una carta, exclúyanme de ese listado, porque era perder tiempo que su nombre apareciera incluido ahí. Además, para situaciones a futuro, en vez de beneficiarle, lo que le hacía era que le podría afectar. Eso de aparecer candidato al Parlacén en el lugar número 10 o el número 12, cuando sabía que no iba a llegar a nada, porque quizá al PLD le van a tocar de 20 que son 2, porque la gran mayoría se la va a llevar el PRM y sus aliados. Entonces, fíjense cómo de ser mayoritario el PLD, de haber obtenido a Danilo Medina en el 16, un 62 y tanto %, pasa el PLD a ocupar. En el 20, 30 y pico con Gonzalo Castillo, y ahora menos de 11 con Abel Martínez. La Fuerza del Pueblo, que obtuvo menos de 500,000 votos en el 20, obtuvo ahora 1.250.000. Y Luis Abinader y su PRM y aliados
obtuvieron 2 millones, casi 500,000 votos. ¿Qué pasó? Que los electores y electoras no fueron en la cantidad que tiene el padrón establecido, que eran 8.145.000. Apenas se votó menos de 5,5 millones de ciudadanos y de ciudadanas en República Dominicana. Dijimos aquí en una ocasión, y lo repetimos ayer, que la encuestadora Malpen, que fue la que más cerca estuvo de los resultados electorales, igual con la Greenberg Diario Libre, y en tercer lugar la Gallup con un 60%. La Malpen dijo en su último trabajo, o en su primer trabajo después de las municipales, que el 60% de los electores y electoras inscritas en el padrón no creían en el sistema de partido político. Resulta que ahora en las votaciones el 60 no demostró eso, fue como un 50 y pico, pero sigue aceptando esa firma encuestadora. Y si eso es así, y va a seguir profundizándose eso, ¿por qué se va a profundizar? Por la arrogancia, la prepotencia de gente que van en las boletas de los partidos y no saben asimilar la victoria. Quien no es humilde en la victoria, señores, en la derrota, entonces mata. Entonces mata. Y ojalá que en el PRM, lo que no supieron controlar en su listado de candidaturas a cargos congresuales y municipales, quizás le pongan un freno, porque el daño lo van a hacer a la estructura de su propio partido y van a fragmentar, o incidirá eso entonces en la democracia dominicana. Pero yo no quiero seguir hablando de gente que solo aquel o aquella que no se respeta a sí mismo le puede dar el favor del voto o del saludo, porque la arrogancia y la prepotencia ponen en manifiesto la miseria que usted lleva consigo. Vamos a poner, si me lo permite nuestro director, lo que dijo el presidente Luis Abinader sobre algo que se ve venir, que muchos lo están pidiendo desde hace años y que nadie se atrevía a encabezar, a encauzar, a poner de manifiesto, que es una reforma, ya sea fiscal, una reforma monetaria, pero una reforma en sí, y que ojalá que esa reforma no vaya a lesionarlo a usted o a mí, sino que toque esa reforma, que sacrifique esa reforma a lo que han sacrificado al pueblo dominicano, a la mujer y al hombre de trabajo. Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader en su semanal de ayer, cuando decía algo al respecto. La reforma fiscal está entre las áreas que vamos a hablar con los líderes de la oposición también, y quiero decir que esta conversación que vamos a hacer, obviamente nos vamos a acercar a los líderes de la oposición, pero también será con toda la sociedad dominicana. O sea, vamos a incorporar a toda la sociedad dominicana. Y ese es uno de los temas, sí, que vamos a hablar, la reforma fiscal, que repito, tiene que ver con una reforma tributaria, pero también con una reforma del gasto público. Claro que tenemos un plan, nosotros tenemos un plan desde que llegamos al gobierno, y es un plan que se extiende también estos 4 años, en mejorar significativamente nuestra educación, en la atención primaria, que ahí se necesitan más recursos, en continuar con la reforma de la policía, que ha ido avanzando, en todo esto manteniendo siempre un crecimiento económico que nos permita sostener la economía dominicana y también las inversiones y el empleo. Y es un plan que está coordinado uno con otro, que están cohesionados uno con el otro. Y ese plan obviamente siempre tiene ajustes que vamos a hacer, ajustes que se van a aplicar, pero lo importante
de lo importante de ese plan es que es un plan, que no depende de una persona, que no depende de un funcionario. Y lo normal es, sí, que después en estos nuevos 4 años, pues es posible que hayan cambios en algunos sectores, cambios en cuanto al funcionario, la funcionaria o la ejecución, pero no en cuanto a los planes y objetivos que tiene el gobierno. Bueno, ahí escucharon ustedes al presidente Luis Abinader. Luis Abinader tendrá que encabezar todo un proceso, y así él lo ha exteriorizado, de contacto con el liderazgo político y empresarial de República Dominicana, con la sociedad de la República Dominicana, porque para muchos una reforma fiscal se hace más que necesaria, se hace urgente. Hay muchas cosas que resolver, que enderezar. Él habla de mayor control del gasto público. Por aquí hay mucha gente que recibe muchas exenciones, muchos beneficios del Estado y le aporta poco a la sociedad. Ahora mismo yo veía que en el proceso de campaña por la presidencia, la oposición le retraba a Luis Abinader y al PRM esto de las pensiones solidarias. Sin embargo, dice un organismo internacional en el día de hoy que las pensiones solidarias van a contribuir a disminuir los niveles de pobreza en República Dominicana. Y qué bueno que después de las elecciones aparece ese tipo de declaraciones, porque es cierto que el Estado no lo debe resolver todo, pero hay seres humanos que necesitan del apoyo en un momento de su vida de las autoridades que dirigen los destinos nacionales. Y nunca sería grato ver que una persona enferma, que no está en capacidad de trabajar, pues se le deje morir por no llevarle el apoyo del Estado. Y esas pensiones solidarias pues son un soporte, un apoyo que quizá no esté en términos de lo que se le entrega para satisfacer todas sus necesidades, pero se le ayuda a paliar los problemas más urgentes a un ser humano que en muchas ocasiones no tiene un hijo, una hija, un familiar cercano que le ponga lo que necesita en la mano. Y el Estado entonces, llámese en este caso el presidente Abinader, ha estado dando ese tipo de pensiones de ayuda. Se habla que reduciría la pobreza en un 6%, y eso sería interesante, que en nuestro país la pobreza se lleve a unos niveles en que casi sean imperceptibles, porque de buenas a primeras República Dominicana ha pasado a ser más de clase media que de gente que no tienen acceso a la alimentación, o de gente que no tiene acceso a la educación, de gente que no tiene acceso a los servicios de salud, o que no tiene acceso a un techo. Y es importante que en este cuatrenio que a partir de agosto iniciará Luis Abinader, se ponga más atención a los adultos mayores, a los hombres y mujeres que ya no pueden aportar con su trabajo diario al desarrollo del país, y que el Estado debe ir en su auxilio. Bueno, qué decir, de un mapa teñido de azul, decíamos ayer, en la historia de la República Dominicana, en la historia democrática, en procesos electorales, lo que hizo Luis Abinader no lo había hecho nadie. ¿Por qué? Porque en la historia nuestra, en los procesos electorales, ningún candidato había ganado en todas las provincias de la República Dominicana como candidato a la presidencia.
Y eso lo hizo Luis Abinader. Es verdad que hay 3 senadores, pero los senadores ganaron. Era una boleta independiente a la del presidente. Y entonces, en nuestro país, como Luis tiene el control de todo el territorio, como Luis va a tener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, una mayoría absoluta en el Senado de la República y la mayoría absoluta en los ayuntamientos, es preciso reclamar que entonces ahora es mucho más fácil, mucho más sencillo atencionar las demandas de los ciudadanos, de las ciudadanas, porque Luis quería un gobierno para el cambio y el pueblo lo dotó de las herramientas que da el Ejecutivo, que da el Senado o el Congreso Nacional, y ahora entonces él podrá someter las iniciativas que entienda pueden garantizar la ejecución de las acciones gubernamentales tal y cual quiere. Yo digo que Luis en su discurso, que aquí lo pasamos el domingo en hora de la noche, cuando se conocía la decisión de Abel Martínez, de Leonel Fernández, sin haber sido proclamado oficialmente ganador por la Junta, Luis decía que haría un gobierno más comprometido por los cambios que había prometido al pueblo dominicano. Él ahora lo puede todo, pero hay que saber que hay que contactar a los opositores, al empresariado, a las iglesias y a la sociedad civil. Una vez se le dice la mal llamada sociedad civil, porque la ruta que se iniciará en agosto, él la puede adelantar, porque es el presidente que continúa en el ejercicio del poder y puede ir acercándose y ir elaborando. Él dijo que todo está elaborado con antelación, en el sentido de que él tiene su plataforma desde el 20 y no se ha parado de ponerla en práctica. Ahora tiene mucho más espacio, mucho más fuerza, mucho más respaldo para ejecutar todo cuanto está en carpeta y no lo ha puesto al desnudo al ciudadano o a la ciudadana. Decir que los dominicanos, las dominicanas, podrán ver a un presidente sin afán reeleccionista hacia el 2032, poner en práctica todo aquello que él entiende va a contribuir a mejorar aspectos de la vida nacional que otros mandatarios no lograron materializar. Cuando se tiene el poder que Luis ha alcanzado en estas últimas elecciones, se puede hacer muchas cosas. Y ojalá que él pueda tener salud para ejecutarla, para verla realizada. Mucha gente no esperó a que terminara el 19 de mayo, el domingo pasado, para ya estar hablando de candidaturas. Yo oí por ahí a alguien que no se ha juramentado como diputada o como diputado,
que gente de su entorno dicen, ya tenemos senadora segura o senador seguro en Sánchez Ramírez. A fulano de tal que se cuide. Pero así también hay quienes entienden en el PRM que hay gente que ya son los sustitutos en la carrera presidencial de Luis Abinader. Y el propio presidente Abinader le ha pedido tregua a esa gente, que trabajen lo que tienen compromisos gubernamentales e incluso ha dicho que se reunirá con ese tipo de dirigente que se cree presidencial. Pero en la oposición, y a mucha gente no le gusta que uno plantee desde ya ese tema, a Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, que es el senador que ganó la plaza del Distrito Nacional, ya hay quienes le sugieren que él es el líder de la oposición, y no creo que anden desencaminados. Si yo fuera Leonel Fernández, fortalezco mi partido, me quedo como líder, como presidente de mi partido, pero le dejo el paso abierto, el camino libre a quien llegó con el voto del capitaleño, de la capitaleña, a que ya se le reconozca su victoria como senador. En el PLD tiene que venir un proceso amplio de depuración de su comité político, de su comité central, darse una estructura que viabilice que los pronósticos se caigan. Se está diciendo que el PLD camina a lo que fue el PRD, a lo que fue el Partido Reformista, que de fuerte de ejercer el poder se han convertido, y da pena que el ingeniero Miguel Vargas haya tenido una baja votación en el PRD, 0.39, o que el Partido Reformista ande picando 0.87, y que el PLD ande por 10 puntos y pico, porque parecería que aquí se van a quedar dos rostros, dos caras, el PRM y la Fuerza del Pueblo. El PRM que va a tener que enfrentar en las urnas en el 28 a ese candidato senatorial de la Fuerza del Pueblo, que llegó, reitero, con el respaldo de un sector del PRM. Va a llegar al Senado con ese apoyo. Pero en política hay favores que hay que pagarlo. Y parece que en el PRM hay gente que le debía un favor a Leonel Fernández. Porque esa gente no entiende que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.